Ya hay dictamen sobre el artículo 46 y el efecto frontera con Navarra y el País Vasco, pero queda todavía mucho por hacer. Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. El Estatuto de Autonomía de La Rioja enfila hacia su 40 cumpleaños, justo en un momento en el que su articulado está en fase de revisión en el Congreso de los Diputados. Se defendió su reforma el 11 de mayo pasado, con apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y quedan todavía algunos meses para que el nuevo texto salga con el visto bueno de la Cámara Baja. De uno de sus artículos, el 46, el que hace referencia a las compensaciones que La Rioja espera recibir desde el Estado por el efecto frontera, hemos tenido hoy alguna novedad. El famoso dictamen encargado por el Gobierno ya ha visto la luz y sienta las bases de cómo hemos de hacer uso del mismo. Que nadie espere cifras, porque hoy no iba de eso. No se trataba de cuantificar perjuicios, sino de definir de la manera más clara posible para qué nos sirve a los riojanos este artículo, en qué y en cómo nos ampara a la hora de pedir a los gobiernos de España compensaciones por el evidente perjuicio que a La Rioja le causan los regímenes fiscales de las comunidades navarra y vasca. Concha Andreu da por cumplido otro compromiso de investidura, aunque lo mollar ya está ahora en convertir la teoría del dictamen en compensaciones reales. María. Así es, Óscar, eso es lo que espera todo el mundo. Andreu tiene ahí otra oportunidad de demostrar que el artículo 46 puede empezar a servir de algo. De momento, Mariola Urrea tiene claro para qué ha servido este periodo de estudio y el dictamen. El Estatuto de Autonomía nos da un instrumento que no tiene casi ninguna comunidad autónoma. Es disponer de una mesa de negociación bilateral con el Estado para definir cómo el Estado compensa esa realidad, esa circunstancia geográfica que tiene consecuencias jurídicas, económicas y políticas para La Rioja. Bueno, pues hablaremos sin duda del artículo 46 en el debate que luego tendremos con los portavoces parlamentarios de La Rioja, pero ahora, María, vamos a conocer también el resto de la actualidad de la jornada, porque hoy ha habido Consejo de Gobierno. Así es, comenzamos la actualidad, como dices, por el Consejo de Gobierno, que ha autorizado el convenio entre el Ejecutivo y el Parlamento de La Rioja para la celebración de diferentes actos conmemorativos con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Este convenio se va a firmar próximamente entre la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, y también el presidente del Parlamento riojano, Jesús María García. Luego les damos todos los detalles. Y les hablaremos también de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobernabilidad entre los tres partidos que sustentan el Gobierno, PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos. Los dos últimos piden al Ejecutivo un acelerón en las leyes que se están tramitando, teniendo en cuenta que estamos a algo más de un año para que finalice la legislatura. También han fijado la celebración de una serie de reuniones monotemáticas. La primera versará sobre educación. Y les contaremos que dentro del control rutinario de extranjería, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años procedente de Gambia en la estación de autobuses de Logroño porque llevaba documentación de otra persona, un menor de 17 años. Ambos han sido detenidos por falsedad documental. Iba conduciendo por el polígono de Cantabria y era todo un peligro. Este camión circulaba con la carga mal ajustada, tambaleándose con el peligro de accidente que ello conlleva. El conductor carecía de permiso para llevar esa carga y, entre otras cosas, se enfrenta a unas multas que alcanzan los 3.800 euros. Y en deportes les contaremos que la Unión Deportiva Logroñés ha vuelto este miércoles a los entrenamientos. Los riojanos preparan su duelo ante el Real Unión, rival ante el que Dubasín tratará de sumar una muesca más en su repertorio goleador. El hispano-belga lleva 6 goles, 5 de los cuales han servido para que su equipo sumase 5 victorias por la mínima.
El Gobierno de La Rioja ya tiene en su poder el dictamen que encargó a la Universidad de La Rioja para argumentar ante el Estado los perjuicios que ha sufrido la región por el agravio de la cercanía de las fiscalidades vascas y Navarra. Este es el primer paso para sentarse a hablar con la Administración del Estado y lograr una compensación para nuestra comunidad. El Gobierno de La Rioja no renuncia a ser compensado por el llamado efecto frontera y ya cuenta con un dictamen que encargó a la Universidad de La Rioja, un dictamen que se basa, entre otras cosas, en diferentes sentencias de los tribunales españoles y europeos que demuestran que la Administración no siempre ha estado alineada con los intereses de la comunidad. Pero la herramienta más importante con la que cuenta La Rioja para luchar por esa compensación es el artículo 46 del Estatuto de Autonomía. La ventaja competitiva está en el artículo 46. El Estatuto de Autonomía nos da un instrumento que no tiene casi ninguna comunidad autónoma. Es disponer de una mesa de negociación bilateral con el Estado para definir cómo el Estado compensa esa circunstancia geográfica que tiene consecuencias jurídicas, económicas y políticas para La Rioja. Y es en esa mesa de negociación donde el Gobierno se sentará cuando se convoque para pedir una compensación para La Rioja por el llamado efecto frontera. Estamos ante un asunto de región. Mi deseo es que, en la defensa del interés de La Rioja, en este terreno se sumen todos los grupos parlamentarios, se sumen todas las fuerzas políticas, se sumen también los agentes sociales y económicos. Aunque la presidenta no ha querido hablar de cifras. Lo que está claro es que no voy a incluir en los presupuestos una cifra que me la invente yo. Eso no voy a cometer ese error. El dictamen elaborado por la Universidad de La Rioja introduce un elemento innovador. Que no siempre ese planteamiento de la Administración del Estado ha estado alineado con los intereses de La Rioja. Dentro de esta negociación política, según el dictamen, La Rioja también podrá presentar toda la documentación jurídica que ha reconocido los agravios provocados por este efecto frontera. Podría poner varios ejemplos. Los acuerdos fiscales del año 2000. La ley del concierto económico del año 2002, derivada de esos acuerdos fiscales, que introduce lo que se conoce tradicionalmente como el primer blindaje. Esa acción del Estado generó un agravio documentado para La Rioja por el que tenemos derecho a una compensación. Y aunque es verdad que no existe una obligación para convocar una comisión bilateral, Andreu confía en las buenas relaciones que tiene La Rioja con el Gobierno central. Puedo decir que la receptividad es la que debe de ser entre dos administraciones que confían y que piensan en el bien común. Concha Andreu ha avanzado que a partir de ahora se va a actuar en dos terrenos, en las instituciones europeas y con el Gobierno de España. Y hoy reunión de seguimiento del Pacto de Gobernabilidad. Los tres partidos, PSOE, Unidas Podemos e Izquierda Unida, han hablado del buen estado de un acuerdo que da estabilidad a la acción del Gobierno, pero los dos últimos han pedido un acelerón legislativo en los próximos meses. También han anunciado la celebración de próximas reuniones monotemáticas. La primera tratará del estado de la educación. Reunión de seguimiento del Pacto de Gobernabilidad con caras nuevas. Tras el Congreso del PSOE de La Rioja, la nueva secretaria de organización, María Marrodán, ha participado por primera vez en este encuentro y por parte de Izquierda Unida se ha unido también el nuevo secretario de organización, Carlos Ollero. Pero eso no cambia ni un momento la línea de actuación política, entendemos que es así. Otra cosa es el trato que puedas tener si nos llevamos mejor o peor, pero la línea política no hemos visto un cambio. Los tres partidos están satisfechos con el estado del pacto. Que este pacto entre tres partidos, que debatimos con nuestros diferentes puntos de vista y con nuestros intereses en común, sustenta un gobierno que es estable frente a otros modelos que estamos viendo de inestabilidad, de acuerdos entre otros partidos de la derecha en otros territorios. Pero sobre todo Unidas Podemos e Izquierda Unida han incidido en la necesidad de dar un acelerón a algunas leyes pendientes de tramitación en el Parlamento. Apretar el acelerador y conseguir que muchos de los acuerdos que están a medio cumplir, en trámites, en proceso, hay que darle un impulso político y un impulso administrativo por parte del Gobierno muy claro para que se cumplan. Porque el tiempo apremia. Queda mucho tiempo
pero a la vez muy poco, queda tiempo suficiente para cumplir aquello que planteaba sobre el papel y entonces tener ese aval. La novedad en este encuentro es que se han fijado una serie de reuniones monotemáticas que empezarán por el área de educación. Pues hombre, a los fondos que se dan a los colegios negocio para mí. Así ahí lo dejo. Mirar cómo se está estableciendo el tema de las ratios, de las líneas, cómo se están eliminando y bueno, pues hay que trabajar en ello. Tenemos que encontrar la manera de potenciar la enseñanza pública. Y además del convenio para la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alex Dorado, ha informado hoy del gasto de algo más de 1,5 millones de euros para prorrogar el servicio de 122 plazas para personas con dependencia y discapacidad en Logroño y también en Calahorra, así como la licitación de cerca de una treintena de alojamientos para mujeres víctimas de violencia de género. El Gobierno de La Rioja y el Parlamento firmarán un convenio para el desarrollo de los actos conmemorativos del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Que 40 años después queremos recuperar ese espíritu y hacer partícipes a todas las generaciones de riojanos y riojanas de la importancia del Estatuto y de los beneficios que ha supuesto. Un aniversario que llega en un momento crucial. Los actos conmemorativos del 40 aniversario coinciden además con un momento en el que nuestra reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja se encuentra en tramitación en las Cortes Generales de España. Además, se prorroga el servicio de 122 plazas públicas de personas con discapacidad, 110 en Logroño. Se trata, por un lado, de 90 plazas en el centro ocupacional y 20 plazas en el centro de día para personas con discapacidad y dependencia con trastorno mental crónico en Logroño, gestionado por la Asociación Salud Mental en La Rioja. Y 12 plazas en la ciudad de Calahorra. Por otro lado, se ha autorizado la inversión para prorrogar el servicio de 12 plazas de atención residencial para personas con dependencia, con discapacidad intelectual y afines en Calahorra, gestionado en esta ocasión por la asociación Igualati. También se ha aprobado licitar el servicio de alojamiento para 29 mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. El Gobierno de La Rioja invierte casi 1 millón de euros en la red de alojamiento de mujeres para proteger a mujeres víctimas de violencia machista en situación de riesgo social, a mujeres víctimas de violencias intrafamiliares, mujeres gestantes o de reciente maternidad, menores emancipadas o tuteladas que se encuentran en alguno de estos supuestos y, por supuesto, los menores que tengan a su cargo. La red de alojamiento de mujeres del Gobierno de La Rioja cuenta con un total de 45 plazas con el objetivo de respaldar la independencia de estas mujeres. A lo largo de 2021, un total de 57 mujeres víctimas de violencia de género y 38 menores utilizaron los diferentes servicios de la red de alojamiento. La protección de mujeres de violencia machista y sus hijos es uno de los objetivos del Gobierno de La Rioja. Además, el Gobierno de La Rioja va a incrementar el número de plazas para las mujeres víctimas de violencia machista, con otras 16 más en 2 pisos denominados de tránsito. Que a partir de ahora se amparará con la nueva ley de violencia de género. El Gobierno ha acordado este miércoles con los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros al mes. Serán 35 euros más que en la actualidad y a pesar del rechazo unánime, ya lo saben, de los empresarios. En esta gráfica vemos cuál es la evolución de este salario mínimo a lo largo de los años. Desde el año 1980 hasta el año 2021, lo veíamos, era la gráfica de la subida. Solo en los últimos años ha producido un incremento importante. Bueno, pues vamos a fijarnos ahora en el año 2018, el salario era de 735 euros, con la subida hasta los 1.000 euros de este año 2022 va a suponer un incremento del 36%, casi de un 36%. ¿Cómo estamos con respecto a Europa? Bueno, pues somos los últimos. Luxemburgo se coloca a la cabeza con un salario de 2.201 euros, le sigue Irlanda con 1.700, también Países Bajos, Bélgica con 1.600, Alemania con 1.500, también Francia y en el último lugar vemos a España con esos 1.166 euros y siempre hablamos de 12 pagas. Bueno, pues el salario mínimo en España alcanzará en breve los 1.000 euros, lo va a hacer el Gobierno, aprobará con prontitud un alza del salario mínimo, lo hemos visto, de 35 euros mensuales. De los 965 euros que existen en la actualidad pasaremos a esos 1.000 euros al mes en 14 pagas, 14.000 euros brutos anuales. Preguntando a los riojanos qué les parece esta subida, hemos preguntado y si creen además que debería ir acorde a la cualificación de cada trabajador. Ostras, una raya, ¿eh? Ahora hay que
Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.000 euros en un nuevo acuerdo sin la patronal. En la actualidad se encuentran 965 euros en 14 pagas. ¿Qué opinan los riojanos de esta medida? Sí, tendrían que subir más, porque el salario mínimo profesional no es nada para lo que está subiendo la vida. Todo lo que sea subir salarios está muy bien. A mí me parece bien, de verdad, porque, no sé, pienso que la gente tiene muchas necesidades y la vida ha subido mucho, o sea que con lo cual... Hombre, yo creo que 1.000 euros no es mucho, pero claro, las empresas que están tan fastidiadas, el subirles ahora el salario tampoco les va a gustar mucho, ¿no? Que tenga relación después con el empleo, eso es lo único que pienso, que sea favorable, pero que sea favorable para las dos cosas, la creación de empleo y la mejora social. Pese a la última subida y la propuesta de llegar a los 1.000 euros, España se mantiene como el séptimo país con el salario mínimo más alto de la Unión Europea, por detrás de los 1.600 de Francia. Según las últimas cifras de Eurostat, el salario mínimo de los países va desde los 332 euros de Bulgaria a los 2.257 de Luxemburgo. Entre 1.500, 1.600, 1.700 euros, ese salía para mí, vamos. Sí, claro, que menos que 1.000 euros. No, siempre que sea subir, me parece bien. Es que claro, si le añadimos al coste de la vida el subir el salario, luego el subir la luz, el subir todo, pues resulta que el empresario tiene que encarecer mucho su producto y luego el producto no tiene salida, ¿eh? Y al no tener salida, pues el empresario tiene que cerrar o reducir plantilla. La disparidad de salarios mínimos entre los Estados miembros es considerablemente menor una vez que se tienen en cuenta las diferencias en el nivel de precios, es decir, al comparar el nivel de vida de cada país con el salario mínimo. Aún así, ¿debería la subida ir acorde a la formación o experiencia de cada trabajador? También, hombre, el que estudia y el que tiene una buena carrera también se merece ganar más que el que no lo hace, eso está claro. No, porque hay gente que tiene más experiencia por la edad y los años del trabajo y cobra mucho menos que un principiante que viene y dice, nada más que por ser principiante, 1.000 euros. Hombre, yo pienso que hay gente que se sacrifica mucho, yo qué sé, estudiando o eso y luego no tiene la remuneración que tendría que tener, pero bueno. Dice que es el salario mínimo. A partir de ahí, pues ya cada uno mostrará su valía y su talento para defender los puestos y para mejorar. Los empresarios no vieron apropiada la subida en septiembre, ni lo ven ahora. Aseguran que no es el momento y que esta medida no responde a la lógica económica. Anunciarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado que a partir del día 15 de febrero el pasaporte COVID sea solicitado únicamente a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen acceder como visita a hospitales, residencias de mayores y residencias de personas con discapacidad. Han escuchado, el pasaporte COVID a partir de la próxima semana será obligatorio solo en los centros sanitarios, en residencias de mayores y en servicios sociales. En cuanto a los datos concretos, hoy tenemos un centenar más de casos positivos. Aquí lo vemos, llegamos y superamos los 2.000 casos, 2.400 en concreto. También tenemos un enfermo más en esta unidad de críticos, son 7 personas y la incidencia acumulada que sigue bajando y hoy se sitúa en 1.575 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta incidencia, mañana, recordamos, dejan de ser obligatorias las mascarillas en exteriores y también dejarán de serlo en los patios de los colegios, una medida que algunos no entienden. Sí, nosotros acatamos esa decisión y va a ser así. Dejará de ser obligatorio en exteriores y en los patios de colegios. Colegios, el Sindicato Independiente de la Enseñanza de La Rioja ha criticado también el proceso de escolarización, denuncian una puesta en marcha precipitada y también un plazo de solicitud excesivamente corto. Vamos a hablar de ello, lo hacemos con Gonzalo González Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches para los espectadores también. Bueno, ustedes consideran que es un plazo muy corto, que no da tiempo a las familias a buscar la mejor solución para sus hijos, ¿no? Claro, nos parece que si se publica en el BOR el día 4 y se empieza el día 15, pues las familias no tienen el tiempo suficiente para interiorizar los detalles de la convocatoria con los cuales pues tiene que tomar una decisión pues que esté viendo calado para su conciliación familiar y para el futuro de sus hijos.
Y claro, tampoco los centros tienen mucho tiempo para dar a conocer su oferta y su proyecto educativo a las familias, a quien esté interesado en elegirlos. Hay algunas familias que se interesan o pueden ver cómo son esos colegios a través de los medios digitales, pero no todos disponen. Esto también sería un agravio para las familias más desfavorecidas, ¿no? Claro, exactamente. Con tan poco tiempo que existe para cumplimentar la solicitud, disminuir las posibilidades que tienen las familias para pedir un permiso en la empresa y acercarse a lo largo del día a los colegios a presentar la solicitud, que a nosotros nos parece que debe ser el lugar preferente donde se deben depositar, lo cual aboca a muchas familias a tener que hacerlo telemáticamente y evidentemente hay muchas familias de entornos socioeconómicos desfavorecidos pues que tienen un déficit de competencia digital con las, en fin, y nos parece que eso es un problema ya añadido. ¿Creen que a qué se debe que se haya adelantado este año este proceso de escolarización? Hombre, según justifica Consejería, es que el año pasado hubo muchas peticiones y reclamaciones en periodo extraordinario y bueno, quería separar la escolarización de los niños de 3 años del resto, ¿no? Y bueno, eso puede tener cierta virtud, pero sí que es verdad que cuanto antes adelantes el proceso, pues puede que haya más familias que no se hagan eco de este plazo y que tengan que presentar la solicitud en plazo extraordinario. Y también por puro efecto estadístico, si se adelanta 2 meses el plazo de prescripción, digamos, pues por puro valor estadístico habrá muchas más familias que por desplazarse vayan a necesitar que sean escolarizados en periodo extraordinario. Entonces, no sé, tiene pros y contras. Por otra parte, la oferta escolar aún es desconocida. No sabemos dónde va a haber más o menos unidades en función de las circunstancias. Y, por ejemplo, nos llama mucho la atención que en Alfaro, por ejemplo, hay 80 plazas en principio con las 4 unidades y la quinta que se necesita para escolarizar los 90 y pico chicos que hay este año en Alfaro, pues la Consejería se niega, parece en rotundo, a que esa unidad más se pueda poner en la enseñanza concertada, lo que me parece un desacierto porque además ya ahí han mostrado la preferencia por la enseñanza concertada pues un montón de personas más en un colegio en concreto y lo que creemos es que la Consejería debe poner las unidades donde las familias quieran, no donde, o sea, los niños no son botellas que se ponen en estanterías de un supermercado, sino que son algo más y claro, y entonces hay que dar cauce a las preferencias que tienen en las familias a la hora de elegir un colegio educativo que esté conforme a sus convicciones, por ejemplo, morales o religiosas, en el caso de los centros concertados, o en base al atractivo que tiene su proyecto educativo o en base al saber hacer de los profesionales que allí trabajan y me parece lamentable que la Consejería desoiga estas digamos, preferencias manifestadas claramente por las familias. Bueno, el año pasado sí ve que hubo muchos padres incluso que con los hermanos no pudieron escolarizarlos en el mismo colegio, familias que se quedaron descontentas. Antes se priorizaba los hermanos, nunca ponían, si ya había un hermano dentro de ese colegio, el otro nunca se quedaba fuera. También ustedes quieren volver a lo que es la zona única, ¿no? Exactamente. A nosotros nos parece que las fronteras que se han puesto en Logroño son absolutamente artificiales y no generan nada más que problemas a las familias, porque lo que digo, a un niño no se debe escolarizar donde toca, como dicen algunos responsables políticos, en función del lugar donde vive, sino que una familia tiene derecho a elegir el colegio, lo que decía antes, en función del atractivo de su proyecto educativo, de su saber hacer, de las posibilidades que tiene en ese colegio de conciliar la vida familiar y laboral con los apoyos que tenga, máxime familias monoparentales que tienen que echar mano
pues quizá de los abuelos de los niños, etcétera. Entonces, yo creo que hay que dar la posibilidad de que las familias puedan elegir libremente, y las fronteras que se han establecido en Logroño son un artificio. Que además el mapa se publica en una web que no nos parece a nosotros pues que eso de seguridad jurídica, ¿no? Pero bueno, en todo caso, nosotros lo que somos partidarios es volver a la situación de antes, es decir, a que en la zona de escolarización de Logroño agrupe también Villamediana y Lardero, porque está claro que son ciudades dormitorio, que la mayoría de las familias que viven allí trabajan y casi desarrollan su vida social en Logroño, y creemos que la solución que se adoptó anteriormente es una buena solución para los intereses de las familias. Bueno, pues atentos todas esas familias, porque este proceso de escolarización se adelanta, comienza el próximo día 15. Un consejo para todas esas familias que están pendientes de ellos: hay que elegir en primera opción el centro que quieren para sus hijos, ¿no? Sí, bueno, en principio pueden elegir hasta 10 opciones. Lo que sí tienen que tener muy claro es que solo pueden presentar una solicitud, y preferentemente nosotros pensamos que deben dirigirse al colegio en el que eligen en primera opción. Lo que pasa es que tienen que ser cautos y no presentar solicitudes en más centros, porque en ese caso se anularían todas y serían escolarizados por la Oficina de Escolarización Permanente. Nosotros también les aconsejamos que elijan los colegios que quieran realmente para sus hijos, porque el sistema del bombo único, si no tienen el colegio que elegirían en primera opción, pueden tener opciones en segundas y sucesivas opciones en función del baremo de los puntos que les asigna el baremo para esos centros. Y evidentemente, pues que sí, como es un sindicato de la enseñanza concertada, pues apuesta por la enseñanza concertada, por la calidad de sus proyectos educativos que ofrecen una enseñanza integral a sus alumnos, y por el saber hacer, el compromiso y el compromiso de dedicación de sus profesionales. ¿Algún consejo más para terminar? Elijan lo que quieran, pública, concertada, pero eso, que no dejen que nadie elija por ello. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos esta noche aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches, gracias. A vosotros y buenas noches. Les hablamos ahora de una reunión. La presidenta ha mantenido una reunión esta mañana en la bodega institucional de La Garajera. Lo ha hecho con los representantes de los 16 proyectos de dinamización rural de todo el territorio riojano, impulsados por promotores públicos y también privados, que han sido seleccionados y apoyados en la convocatoria de ayudas del Gobierno de La Rioja a proyectos piloto para la dinamización del medio rural frente al reto demográfico y también la despoblación en este año, en 2021. Está dotado con 900.000 euros. Los proyectos se sustentan en los valores como la sostenibilidad, la digitalización, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el apoyo también a la interculturalidad y el intercambio de conocimiento y experiencias entre generaciones. Una simiente de trabajar entre nosotros, con lo cual, alcaldes y alcaldesas que... Y octava jornada ya del juicio contra la madre acusada de asesinato. Según uno de los policías que ha declarado en la jornada de hoy, la acusada dio una cuarta versión distinta cuando se le comunicó que estaba detenida. Según este agente, cuando se le comunicó la muerte de su madre de forma espontánea, relató que el lunes salió a buscarla pero que no la encontró. Respecto a cómo contó estos hechos, el policía ha dicho que hablaba como si fuera una ensoñación, pero que era consciente de lo que decía. Al final dijo que su hija había tenido fiebre durante la noche, que había pasado mala noche y que luego pues había ido de madrugada. Se había muerto de madrugada. Se había muerto de madrugada, algo así dijo. A la niña lo único que le dijimos que estaba acusada y procedía a estar detenida por un delito de asesinato. Ella nos dijo que su madre había salido sobre las 7:15 de la mañana a fumar y que ella luego fue a buscarla y que fue también a buscar croissants.
que no encontró ni a su madre, ni como no conocía la ciudad, no encontró croissants y volvió. ¿Quiere facilitaros la defensa? Y después, posteriormente, volvió a hablar y entonces dijo que había salido su madre, se había ido a las 9:15. Ya no dijo nada, ni a fumar, ni a nada. Pregunta más? Bueno, y atentos a esto porque circulaba por el polígono de Cantabria y podía haber provocado un accidente. La Guardia Civil tuvo que inmovilizar este camión que circulaba con la carga mal estibada, comprometiendo con ello lo que es la estabilidad del propio vehículo y también la seguridad vial. El vehículo tenía caducada la ITV y carecía también de la autorización de transporte. Además, su conductor también carecía del certificado de aptitud profesional, el CAP, y no llevaba a bordo las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso, es decir, los discos del tacógrafo, tanto del día donde se le detuvo ni de los 28 días anteriores. El conductor se enfrenta ahora a varias sanciones cuyo importe asciende a 3.800 euros. Y les contamos también que el pasado viernes en la estación de autobuses de Logroño y en un control rutinario de extranjería, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 29 años, natural de Gambia, que al identificarse enseñó una identificación falsa, concretamente la de un menor de 17 años. Ambos han sido detenidos, el primero por estancia irregular en España y falsedad documental, y al menor por vender su documentación para poder ser utilizada por otra persona. Y les hablamos ahora de la Junta Local en el Ayuntamiento de Logroño, que ha aprobado esta mañana 9 asuntos, entre los que destacan la mejora peatonal en la calle 7 Infantes de Lara y también la accesibilidad de parada de autobús en la calle Gonzalo de Berceo. También se ha aprobado el programa coeducativo contra la violencia de género, el proyecto de movilidad Logroño Europa Cuarto y un gasto aproximado de 15 millones de euros en el servicio de limpieza. La Junta de Gobierno Local aprueba un gasto estimado de 8.739.098,10 euros del canon de gestión del servicio de limpieza de la ciudad, y también se ha aprobado o se ha dado el visto bueno a un gasto estimado de más de 7 millones de euros del canon de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y actuaciones complementarias. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación del programa educativo Quiérete bien, quiéreme bien contra la violencia de género dirigido a los centros educativos. Contará con un presupuesto de 91.000 euros que se desglosarán en 3 anualidades. Este programa está dirigido al alumnado de quinto y sexto de educación primaria, la ESO, bachillerato, ciclos formativos, con los que se trabajará de manera incisiva con formación en materia de igualdad de género por parte de esos profesionales. Se ha impulsado también el proyecto de movilidad Logro Europa Cuarto con la concesión provisional de las subvenciones a los 40 participantes de 5 centros educativos de la ciudad. El Ayuntamiento de Logroño impulsa el programa de movilidad, de formación Logro Europa Cuarto dentro de la iniciativa europea Erasmus+, por el que el alumnado de formación profesional de grado medio van a realizar próximamente estancias durante 92 días en varios países europeos para realizar prácticas laborales en empresas. Otros asuntos aprobados en Junta Local de Gobierno han sido los servicios auxiliares del Cubo del Rebellín, el plan de conservación y mejora de la biodiversidad y la mejora de aceras en las calles Somosierra y Santa Isabel. Bueno, ya están de vuelta. La Sala Negra de Logroño va a acoger los encuentros en escena que tienen como objetivo eso, el encuentro a través de unas obras de teatro entre profesionales de las artes escénicas y el público. La Sala Negra de Logroño acogerá los encuentros en escena, que tienen como objetivo el encuentro a través de unas obras de teatro entre profesionales de las artes escénicas y el público. Una obra de teatro al mes, un domingo al mes, en el que una serie de obras de teatro elegidas especialmente para ellos se representan y luego tendrán un coloquio posterior con el personal de la compañía, el director, la actriz o el actor. Estos encuentros en escena han sido apoyados por la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja. Desde luego es el compromiso de este Gobierno, el apoyo a la cultura y yo creo que así lo estamos demostrando, ¿no? Los encuentros se celebrarán un domingo al mes y el público al que van dirigidos son adultos y jóvenes.
Y hablando de cultura, los consejeros de Hacienda y también el consejero de Educación han participado esta misma tarde en la sesión de la Mesa de la Cultura y que una vez más reúne en un mismo foro a los diferentes representantes del sector cultural riojano y el propio Ejecutivo Regional. La convocatoria de esta tarde ha tenido por objeto la presentación de los diferentes programas y convocatorias de ayudas derivados de los fondos europeos a los que puede tener acceso el sector cultural riojano. No, también se ha completado. Porque lo que queremos es proporcionar información de primera mano, que todas las entidades culturales, los representantes de los municipios y, en fin, todos los que han sido convocados, tengan información de primera mano y sepan qué pueden pedir, a qué pueden aspirar y, por lo tanto, aprovechen al máximo estos recursos que nos vienen de Europa. Una cifra importante, son 850 millones de euros los que van a ser destinados en toda España para la cultura y que nosotros estamos esperando que nos puedan venir unos 6 millones, algo más de 6 millones de euros que están destinados a la cultura y también al deporte. La Unión Deportiva Logroñés se ha citado esta mañana en el Mundial con la mente puesta ya en el Real Unión, al que este sábado visita en Irún. Irunenses y logroñeses son símbolos de eficacia, aunque los números goleadores de la UDL no dejan lugar a dudas. Suma 22 tantos que han valido 38 puntos. Si hablamos de eficacia, el caso de Dubasín es digno de estudio. El hispano-belga lleva 6 tantos, 5 de ellos permitieron a los riojanos derrotar por la mínima a Real Unión, al Celta B, Ferrol, Calahorra y Athletic B el pasado domingo. Es decir, sus goles han valido 10 de los 38 puntos de los blanquirrojos. Su único tanto baldío llegó en Lezama, en la derrota por 3-1 del equipo de Mere. Y les contamos también que el lunes en la tertulia de campeones les informamos que Jorge Martínez Losa había dicho adiós a la temporada por rotura del menisco, además del cruzado, y este jueves el delantero armedano pasará por el quirófano. El pichichi rojillo será intervenido por el doctor Miquel Sánchez de una rotura multigamentaria en su rodilla derecha. El autor de 6 goles con el Calahorra estará un mínimo de 6 meses de baja. Es la segunda grave lesión que sufre el delantero, que en septiembre de 2019, cuando militaba en la Real B, se perdió toda la temporada por una grave lesión en su rodilla izquierda. Y no sabemos si los pelotaris son muy amigos del Rioja, aunque esperamos que sí lo sean, porque este mediodía en la logroñesa Bodega Solarra han tenido lugar el acto de entrega de las 1.200 botellas de vino a las que se hicieron acreedores los pelotaris de Baquio Pilota, ganadores del desafío Añares de la pasada Feria Matea. Zubizarreta en el 4,5, así como Unai Lasso y Ander Imaz por parejas dieron la victoria a la promotora bilbaína, que tiene que hacer hueco en sus vitrinas para este suculento premio. Sí, estás dejando. Bueno, pues sigue sin llover, pero sí que empezamos a ver ya las nubes de cerca. Mañana, en principio, a primera hora estará poco nuboso, irá aumentando la nubosidad media y alta en la segunda mitad del día, con baja probabilidad de precipitaciones, eso sí, débiles en el extremo oeste al final del día. La cota de nieve estará sobre los 1.800 metros. No se descartan brumas y algún banco de niebla matinal en el valle. Las temperaturas mínimas sin cambios, muy frías a primera hora de la mañana y las máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en general y vientos flojos que soplarán variables.
Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida volvemos hoy, como todos los miércoles, con el debate político, con los portavoces parlamentarios moderados por Óscar Gálvez. Volvemos enseguida.